Hola mi bella bruja, hoy vengo con un vídeo que me habéis pedido desde la comunidad. Si no eres bruja del canal, venga, suscríbete y no te pierdas estas publicaciones. Y es que hoy vamos a hablar de qué hacer con los restos una vez que se ha terminado el trabajo mágico o el hechizo. ¿Se tiran? ¿Cómo se tiran? ¿Se pueden guardar? ¿Se pueden reutilizar? Vamos a responder a todas estas preguntas, pero si tras el vídeo aún tienes dudas, no te cortes y escríbelas en comentarios que las respondo siempre. Y sin más, empezamos. ¿Por qué son importantes los restos de los hechizos? Bien, cuando realizamos un trabajo mágico, ya sea un hechizo, un ritual, una botella de bruja o el simple hecho de encender una vela intencionada, pueden quedarnos restos, cosas que ya no tienen ninguna finalidad, que nos han sobrado. Hay que pensar que los restos son cosas que ya no sirven, que normalmente se podrían tirar a la basura, y no nos estamos refiriendo al producto final de un trabajo mágico, como puede ser un saquito o una botella de bruja. Con la palabra restos también me refiero a estos productos finales una vez que el hechizo se ha cumplido y por tanto se convierten en restos al no tener ya utilidad. En estos casos, y dependiendo del trabajo que sea, el producto no vamos a poder deshacerlo, hay que eliminarlo tal cual está, ya sea quemándolo o tirándolo o enterrándolo, que serán las formas más habituales. Lo que hacemos con los restos es muy importante y puede afectar al trabajo tanto como el propio hechizo. Por tanto, cuando realices o incluso cuando estés creando un hechizo, recuerda pensar en los elementos que usarás y cómo vas a eliminar lo que sobre. Aunque hoy voy a dar una guía de qué hacer en distintos casos, no puedo revisar o detenerme en explicar cada caso concreto. Pero tras este vídeo deberías, como bruja, ser capaz de identificar la mejor forma para el trabajo que estés haciendo con las pautas que vamos a ver a continuación. Primero, los restos de un hechizo. Hay tres cosas a tener en cuenta cuando hablamos de los restos de un hechizo o de un trabajo mágico. Y estas tres cosas van a ser claves para saber qué hacer con los restos. Primero, ¿qué tipo de resto es el que nos ha quedado? Si es orgánico, si es biodegradable, porque no es lo mismo que nos queden restos de hierbas a que nos queden restos de velas. A veces nos pueden quedar papeles, cenizas, sal, etc. Segundo, el tipo de trabajo que hacemos, y me refiero a si es de tipo benéfico o si es algo de tipo expulsión o directamente es maléfico. Yo aquí no juzgo el tipo de trabajo que hacéis, ¿vale? Y tercero, ¿cuál era el objetivo del trabajo o del hechizo? La finalidad del hechizo va a definir en gran parte el destino de esos restos, porque debemos buscar la forma que sea coherente y afín a la energía del objetivo, igual que hacemos al buscar los objetos que vamos a usar por sus correspondencias. Tipos de restos. Como he dicho, los restos de un hechizo pueden ser variados, pues llamamos restos a todo lo que sobra o queda tras realizar el trabajo. En la brujería y la hechicería, lo más normal es que nos sobren tres tipos de producto. Productos naturales o biodegradables, que como brujas deberíamos usar de forma prioritaria frente a productos que no son naturales. Hablamos de hierbas, de ceniza, de papel, cordones o telas de algodón, restos de comida, bebidas, aceites, inciensos, etc. En estos casos somos un poco libres de poder hacer con ellos lo que nos parezca, siguiendo las pautas sobre el objetivo del trabajo que vamos a ver un poquito más adelante. Y siempre teniendo en cuenta que debemos cuidar de no contaminar ni dañar la naturaleza. Ojo, porque algunas plantas pueden ser tóxicas para los animales y si las usamos y luego, por ejemplo, las vertemos en un río o las enterramos, podrían afectar a la fauna local. También es importante tener cuidado con los restos de frutas cuyas semillas podrían germinar si las enterramos. Esto normalmente no va a ser un problema, pero si queremos ser estrictas, hay que tener en cuenta que aunque nos parezca muy bonito, no podemos ir plantando especies vegetales no autóctonas porque podrían afectar al medio ambiente. Segundo tipo de productos, los productos artificiales o que no son biodegradables. Estamos hablando principalmente de la cera de las velas y de los aceites para quemadores. Meto todo tipo de velas en esta categoría porque no siempre sabemos su composición a menos que las hagas tú misma.
En el caso de las velas de cera de abeja o las velas de soja, son mucho menos contaminantes y podrías tratarla como un producto natural. El resto de velas suelen estar compuestas en menor o en mayor medida de parafina, que es un subproducto del petróleo, y no podemos considerarlas para nada naturales. Sobre este tema he hablado mucho y mejor en el taller de creación de velas, por si te interesa. Otros productos en esta categoría pues serían, por ejemplo, las botellas o recipientes de cerámica o cristal que a veces usamos y que no podemos seguir usando. En este caso hay que distinguir si se usan como elemento del hechizo, por ejemplo, la botella que se usa en una botella de bruja, o como herramienta, por ejemplo, el plato donde pusiste una vela. En el primer caso se eliminan como cualquier otro resto, y en el segundo caso, si lo usas como herramienta, verás que hay posiciones encontradas. Yo personalmente las reutilizo, haciéndoles una buena limpieza física y energética entre un trabajo y otro. Y por ejemplo, no uso el mismo plato para hacer ofrendas que para hacer una expulsión o una limpieza, porque son energías contrarias. Cualquier producto no biodegradable o aquel sobre el que tengas dudas, mételo en esta categoría. Para deshacerte de cualquier producto de esta categoría, lo más seguro es que lo arrojes a la basura y cierres o termines el hechizo arrojando un puñado de sal encima y pronuncias unas palabras del tipo hechizo terminado, o así sea, o lo que se te ocurra, lo que suelas decir tú. Y la tercera categoría sería la sal en sí misma y todo tipo de combinaciones de sales. Aunque sea un producto natural, puede ser muy perjudicial para la tierra, porque si la echamos o enterramos en el suelo o en una maceta, cambia el pH de la tierra y puede volver estéril esa zona, matando todas las plantas que crecían ahí. Por tanto, la sal o los restos de la misma, de una mezcla que hayamos hecho, nunca los echaremos a la tierra ni los vamos a enterrar. Y por esto mismo, nunca uso sal en las limpiezas energéticas en lugares al aire libre. En caso de duda, arroja cualquier resto de sal a la basura y cierra el trabajo diciendo algo como lo que hemos dicho, hechizo terminado o así sea. Otra categoría a tener en cuenta cuando eliminamos los restos sería el tipo de trabajo. ¿Verdad que cuando hacemos una limpieza energética del hogar no nos quedamos con los restos en casa? ¿Verdad que cuando ponemos unos limones o sal para ver si tenemos malas energías, luego eso lo tiramos sin tocar y sacamos la basura inmediatamente? Y esto es simplemente porque no queremos quedarnos en casa con una fuente de mala energía. Pues esto mismo se aplica al resto de nuestros trabajos mágicos. Si realizamos un hechizo de limpieza, un hechizo de alejamiento de una persona o un hechizo de curación de una enfermedad, no queremos quedarnos los restos en nuestra casa. Normalmente los lanzaremos a una corriente de aire o de agua o a la basura para sacarlos rápidamente de nuestro hogar. Los hechizos con gran carga negativa es mejor meterlos en una bolsa negra, cerrarla bien y arrojarlos a un contenedor bien lejos de casa, volviendo a casa sin mirar atrás. En cambio, si realizamos un trabajo benéfico, por ejemplo, para la buena suerte, para la prosperidad, para la armonía, queremos tener el resultado del hechizo cerca. Por ejemplo, si usas plantas o semillas para un hechizo de prosperidad, puedes enterrarlas en tu jardín o incluso en tus macetas y mantener esa energía cerca. Y ahora sí, vamos a entrar en, el punto definitivo, que es cómo deshacerse de los restos según el objetivo del propio trabajo mágico. Una vez nos hemos asegurado del tipo de resto que nos van a quedar, si son naturales, biodegradables o no, podemos elegir el mejor método de deshacernos de ellos respetando la energía del objetivo que intentabas conseguir. Para esto yo me guío por la energía de los 4 elementos. Lo primero que hay que hacer es saber con qué energía está alineado el objetivo del trabajo. Para ello deberías estudiar sobre los 4 elementos o sobre cualquier otra correspondencia que suelas usar. Para mí lo más fácil es con los 4 elementos, porque mi magia se basa en ellos. Espero que a no mucho tardar suba una serie de vídeos al canal sobre los 4 elementos, así que suscríbete para no perdértelos. Vamos a ver qué capacidad tiene asociado cada elemento y verás cómo se usa a la hora de eliminar los restos de los hechizos. Empezamos con el agua. El agua tiene la capacidad de curar y superar.
Echar a una corriente de agua restos o partes de un trabajo como cenizas, papeles o polvos ayuda en procesos que impliquen superar una situación, sanar física, mental o sentimentalmente. Te pongo un ejemplo. Quiero superar una ruptura y hago un hechizo para librarme de esos sentimientos que me impiden avanzar. En este caso, supongamos que me sobra un papel donde he escrito eso que me hace tanto daño. Entonces puedo romper el papel en pedacitos y arrojarlo por el retrete. Eso es una corriente de agua. Hay que tener en cuenta, ¿vale? Primero, valorar si deseas tirar a una corriente natural restos de un hechizo de curación, ya sea física, mental o sentimental, porque esa energía que suele ser negativa y que queda atrapada en esos restos podría pasar al agua también. Si los restos no son muy grandes, yo prefiero echarlos por el retrete. Sé que luego pasarán por la purificadora de aguas. Y por supuesto no se pueden echar por el retrete restos de velas porque podrías atascarlo. La tierra. La tierra tiene la capacidad de perdurar y crecer. Enterrar en la tierra restos o partes de un trabajo mágico ayuda a proyectos de larga duración, a mejorar y a crecer y a persistir o perdurar. Ejemplo. Las botellas de bruja de protección son un tipo de trabajo que pide ser enterrado, ya que queremos no solo esconder de la vista ese trabajo, sino que perdure en el tiempo, y el elemento tierra es lo mejor para ello. Otro ejemplo, si hacemos un hechizo para que nuestra pareja o familia tenga prosperidad y sea duradera, podemos enterrar los restos y en especial si hemos usado plantas y semillas. Si estas semillas germinan, será un claro síntoma de que el hechizo funciona y habrá prosperidad en la familia. Recuerda usar semillas que puedas plantar en esa zona, en tu territorio, o hazlo en tu propio jardín o en macetas en lugar de en la naturaleza. Y no te preocupes si no germina, porque no siempre tiene que hacerlo, sobre todo si el hechizo no estaba preparado para eso, precisamente para que creciera la planta. También se usa la tierra, o mejor dicho, el hecho de enterrar para los restos de ofrendas, ya sean a dioses si es que los tienes o ancestros y guías. Los restos de las ofrendas suelen ser con motivos benéficos y acumulan energía, digamos buena, además de que suelen ser restos biodegradables como por ejemplo comida o bebida, por lo que no hay problema en poderlos enterrar. No me gusta tirarlos a la basura porque siento que les estoy restando valor o importancia. A tener en cuenta con la tierra. A menudo veo hechizos que terminan con «entierra esto en el jardín», cuando el objetivo no tiene nada que ver. En muchas ocasiones he visto hechizos de destierro o limpiezas de energía o incluso para alejar enemigos que se piden enterrar en el jardín. Desde luego yo no lo haría porque estamos perpetuando eso que en realidad queremos alejar y por supuesto no lo haría en mi propio jardín. Otra cosa a tener en cuenta es en qué tipo de tierra vas a enterrar los restos. Los hechizos benéficos querrás enterrarlos en tierra fértil, donde crezcan plantas e incluso plantar allí tú algo. O dependiendo del objetivo, en el jardín de la persona para la que va dirigido ese hechizo. Para hechizos de destierro y expulsión o que absorban energías negativas, sería mejor enterrarlos alejados de tu casa, en zonas estériles, donde no crezca nada. Finalmente, sobre enterrar restos en un cementerio, también quería comentar porque hay varias opiniones y vas a escuchar cosas distintas dependiendo de a quién preguntes. Lo mejor es que analices qué significa para ti un cementerio. ¿Qué energías sientes en ellos? Porque no en todos vas a sentir lo mismo. ¿Sientes que es un sitio de paz y liberación? Pues ya sabes qué tipo de restos puedes enterrar allí. En cambio, ¿sientes que es un sitio de angustia, de encierro, de estancamiento? Pues será ese tipo de energía la que recibirán tus trabajos si los entierras en ese cementerio. Pasamos ahora al elemento fuego. El fuego tiene la capacidad de transformar y de potenciar. Quemar en las llamas restos o partes de un trabajo ayuda a cualquier objetivo que implique cambiar, transmutar y transformar tanto personas como situaciones. Pero también aviva, revitaliza y potencia nuestros trabajos. Normalmente el fuego se usa durante un trabajo porque tras quemar algo siempre nos van a quedar cenizas que implican eliminarlas de alguna otra forma. Ejemplo,
Realizas un trabajo para cumplir un deseo que se basa en, por ejemplo, bajar de peso. Esto no es otra cosa que un cambio en el cuerpo. En ese caso, yo quemaría el papel y luego dejaría que las cenizas se las llevase el aire. Ejemplo segundo. También se pueden usar como potenciador, como hemos dicho, al quemar un papel o un conjunto de hierbas para, por ejemplo, avivar la pasión en una relación. A tener en cuenta, el fuego sin control puede avivar demasiado algo, sobre todo si hablamos de relaciones, convirtiéndolas en algo incontrolable o volviéndolas incluso violentas. Así que usa el fuego con cuidado y en su justa medida. Y por último, el elemento aire. El aire tiene la capacidad de alejar y olvidar, pero también tiene una energía de liberación. Soplar al aire o dejar que el aire se lleve restos o partes de un trabajo ayuda a cualquier objetivo que implique alejar de nosotros o llevarse lejos, como por ejemplo a los enemigos, o incluso olvidar personas, situaciones, problemas. Hay personas que usan el aire como forma de liberar energía al universo. Es el típico caso donde pedimos un deseo y soplamos las cenizas o soplamos los papelitos o incluso las semillas de un diente de león, ¿no? Para que nuestro deseo llegue donde tenga que llegar. Cómo lo uses va a depender de dos factores: tus creencias y tu profundidad a la hora de usar el elemento aire. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a si usas este elemento de forma general o bien vas a tener en cuenta su dirección, empleando el aire en cierta dirección, norte, sur, este, oeste, o cuando viene de espaldas para alejar o viene de frente para atraer. Yo personalmente uso el aire de forma general, para alejar, olvidar o liberar, pero no para pedir deseos. Y no me suelo guiar por si viene de frente o viene del sur, no trabajo así. Se suele usar el aire como complemento del fuego cuando, por ejemplo, quemamos un papel donde hemos escrito una situación que queremos que acabe. En ese caso, las cenizas las echaremos al aire para que se las lleve. A tener en cuenta, por esta energía de alejamiento se recomienda no soplar las velas de los hechizos para apagarlas, para no alejar las energías que hemos estado reuniendo alrededor de nuestro trabajo mágico. Y recuerda que si tienes dudas sobre qué hacer con algo, con algún resto, simplemente arrójalo a la basura. Eso sí, sella la energía de ese trabajo con sal, arroja un puñado de sal, y además puedes decir algunas palabras de finalización como está hecho, así sea o trabajo terminado. Seguro que a estas alturas ya te has dado cuenta que a veces no vale con usar un solo elemento y que en varias ocasiones te ocurrirá que tendrás que tratar los restos de un mismo trabajo de forma diferente dependiendo de qué tipo de materiales o de cuál era su función dentro del hechizo. No desesperes, es más fácil de lo que parece y cuando tengas algo de práctica verás que apenas dedicas tiempo a pensar en ello, lo irás integrando y aplicando casi sin darte cuenta. Reutilizar restos de hechizos. Para terminar, quiero hablar un poco de este tema que suele ser controvertido. ¿Reutilizar o no reutilizar los objetos y velas de un hechizo? Pues como me habrás oído decir ya en otras ocasiones, depende. ¿Y de qué depende? Pues en primer lugar del tipo de trabajo. No es lo mismo hacer un ritual que está destinado a repetirse en el tiempo que un hechizo que se realiza una vez y ya. En estos casos yo diría que si haces un hechizo no guardes los restos, aunque en el punto siguiente vas a ver que también hay una excepción para esto. Si se trata de un ritual, por ejemplo para el solsticio de verano o para mi cumpleaños, pues sí guardo los restos, por ejemplo las velas, y los usaré el año siguiente siempre que haga el mismo ritual. También va a depender de si es el mismo trabajo u otro distinto. Si dentro de un mismo trabajo mágico necesito repetir algún paso o poner una vela más días porque considero que necesita más fuerza, sí reutilizo los materiales, pero nunca si el objetivo es diferente. Para trabajos distintos, por ejemplo, para personas distintas aunque quieran lo mismo, se utilizan materiales nuevos para cada uno, nunca reutilizar de uno para otro. También va a depender de la intención que tengan. Y con esto me refiero a reutilizar materiales que no se suelen gastar de una vez, por ejemplo, tintas o mezclas de aceites esenciales o mezclas de hierbas. Excepto con las velas, que debería usarse una distinta para cada trabajo,
Otras cosas que puedas crear tú para trabajar como bruja, deberás valorar si ya están intencionalizadas o no. En caso de que hayas creado una tinta específica para un trabajo concreto, solo deberás usarla para ese caso. Pero si has creado una tinta natural sin una intención concreta, porque ya le darás esa intención en el momento de hacer el hechizo, entonces puedes guardar, por supuesto, esa tinta que no tenga intención para otras ocasiones. Pero la que ya hayas usado para este trabajo tendrás que verla como un resto más para eliminar. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre cómo deshacernos de los restos de los hechizos. Espero haber aclarado tus dudas, pero ya sabes que puedes escribir en los comentarios tus preguntas sobre el tema. Recuerda que todo lo que digo está basado en mis propias experiencias y tú tendrás que experimentar lo que funciona o lo que no para ti. No olvides suscribirte al Sombrero Mágico para seguir aprendiendo y para hacer crecer esta comunidad de brujas. Un abrazo.